Buenos días. Seguimos con la serie Un modelo a seguir. Y en esta oportunidad vamos a estar compartiendo en Primera de Timoteo, el capítulo 5, los versículos 17 al 25, como se ha leído. Sin embargo, es muy importante resaltar el cuidado pastoral que vemos en este capítulo en relación a la variedad de las personas, ya sea por sus edades o su condición social, incluyendo los pastores como personas que están insertados en medio. Por ejemplo, vemos en el capítulo 5 que habla de la importancia del trato hacia el anciano. Pablo le está diciendo a Timoteo: al anciano trátalo como a un padre, a la anciana trátala como a una madre, a los jóvenes como a hermanos, a las jovencitas con toda pureza. Y luego va al capítulo 6, los versículos 1 y 2, y trata ahora de un grupo especial de personas que son en ese momento o en ese tiempo los esclavos. Y al esclavo le dice: al que tiene amo creyente y al que no tiene amo creyente, ¿cómo debe ser la relación del trabajo del esclavo con el que es amo pero no creyente, pero también con el que es el amo pero este es creyente? Y también vemos un grupo muy sensible en la realidad de la vida de la iglesia de este tiempo, y también lo vemos en nuestra sociedad. Es el tema de las viudas. También trata este tema, una condición de cómo, y él allí desarrolla todo un tema de cómo deben ser las personas que en verdad son viudas para ser puestas en la lista y de esta manera ser atendidas, ser asistidas, a diferencia de otras que sí se les dice que los responsables del cuidado de las viudas principalmente son los hijos o los nietos, si es que tuviera la familia. De lo contrario, es la iglesia quien tiene que asumir esa responsabilidad del cuidado de la iglesia. Como vemos, Pablo aquí está de una manera práctica instruyendo a Timoteo la manera cómo tratar, cómo cuidar a los hermanos en la vida de la iglesia, dependiendo de su edad, su condición social o su estado. En este caso, las viudas. Pero también vemos el tema de los pastores. Y en este mismo capítulo está el tema que se leyó en los versículos 17 al 25. Y el tema que quiero compartir con ustedes es el cuidado del pastor en la vida de la iglesia. Vamos con el primer punto: la honorabilidad de un pastor según las Escrituras. Miren, allí en el capítulo 5 de Primera de Timoteo, en los versículos 17, en los versículos 17 al 18 dice allí: los ancianos que gobiernan bien. Aquí vemos una condición: que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y es muy interesante resaltar la diferencia. En el capítulo 5, en el verso 1, la palabra anciano está relacionada a la persona según su edad, una persona de avanzada edad. Pero en este texto, en el verso 17, la palabra ancianos está relacionado a la persona según su oficio, el encargo pastoral. Y aquí fundamentalmente está refiriéndose a los pastores. Sin embargo, le dice allí: sean tenidos por dignos de doble honor. Y esta honorabilidad no viene de la persona que ha sido llamada. La persona que ha sido llamada en sí misma no tiene ningún mérito, no tiene las credenciales, no tiene las capacidades, no tiene todo aquello que lo pueda hacer merecedor de algo. Todo lo contrario, por gracia, la gracia de Dios es la que ha puesto los ojos en hombres especiales, excepcionales,
para sacarlos no solamente de sus propios anhelos, sus sueños, su carrera, y ponerlos en el ministerio para el cuidado pastoral. Y esta honra proviene de la dignidad de aquel que llama. La dignidad del que llama es el que hace que sea reconocido, respetado, honrado principalmente. Miren lo que nos dice Hebreos, el capítulo 5, el verso 4. Hebreos 5:4 dice: y nadie, y hay que subrayar esto, nadie, no toma para sí esta honra. Nadie toma para sí. Mucho cuidado aquí. En realidad, con hombres o mujeres que tengan otras motivaciones realmente en el corazón, que quieran entrar al ministerio para tomar de lo que le pertenece al Señor. Él es el único digno. De su dignidad a Dios le ha placido llamar, escoger, separar y ponerlos para la conducción, la dirección en la vida de la iglesia, a los pastores. Pero dice, nadie toma para sí. Allí en el verso 4, esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Esta honra entonces proviene de la dignidad de aquel que llama. Y esto es un privilegio que demanda, por supuesto, una responsabilidad sobre el cual hay un peso que recae en el corazón, en la mente, en la conciencia de la persona, porque entra en una alianza con Dios para que sea fiel en primer lugar a Dios y cumpla con el encargo del cuidado de la vida de la iglesia. Principalmente, miren lo que dice en Primera de Timoteo, en el capítulo 5, en el verso 17, en los que trabajan en predicar y los que trabajan en enseñar. Y tiene que ver aquí con la predicación, el querigma, la proclamación del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios que vino a este mundo, que murió, que fue sepultado, resucitó. Y este es el mensaje del evangelio que predicamos, el querigma, la proclamación de la verdad histórica del Hijo de Dios muriendo en esa cruz por nuestros pecados. Pero también dice la didaqué, la enseñanza, esa capacidad de tomar de la palabra previo estudio, investigación, análisis para comunicar la verdad que apele a la mente de la persona para una renovación de los pensamientos y un cambio de conducta. Y esta obra, de manera sobrenatural, asistida por el Espíritu Santo, acompaña al hombre que Dios ha llamado para cumplir la tarea en relación con Dios. Este pacto, esta alianza del hombre que ha respondido a ese llamado, obedece primeramente al cumplimiento de Dios en fidelidad, principalmente a los que se dedican, dice ahí la palabra, a la enseñanza, a los que se dedican a la predicación del evangelio. Y indudablemente vemos que hay alguna discusión aquí en relación a qué se refiere esta doble honra. Esta doble honra se refiere, algunos dicen, al llamado que ha hecho Dios de darle este honor, llamándolo, y al que ha recibido o ha recepcionado en obediencia este llamado, cumpliendo el encargo de Dios. Y algunos dicen, de allí viene esta doble honra. Otros dicen que viene por este doble papel que hace el hombre que es llamado. En primer lugar, interceder delante de Dios
por sus pecados, por sus debilidades, por su vida personal, pero en segundo lugar, cumplir este encargo de intercesión a favor de las debilidades de la iglesia, a favor de las debilidades de los demás, intercediendo a favor de los pecados de los hermanos. Pero dentro del contexto que vemos aquí, vemos que, miren, el verso 18 dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Es interesante, de la palabra honra viene la palabra también honorario, del cual se deriva la palabra honorario, y tiene que ver con este doble concepto, este doble principio, reverencia, y tiene que ver también con sustento. La reverencia que merece, no por sí mismo, sino por aquel que lo llamó y por el papel que desempeña en ese pacto con Dios para cumplir el encargo de la predicación y cumplir el encargo de la enseñanza a los que gobiernan bien. A estos principalmente. Y lo vemos también esto en Primera de Corintios, el capítulo 9, el versículo 9. Acompáñenme en sus Biblias, por favor. Primera de Corintios 9:9. El mismo apóstol Pablo, haciendo referencia a un versículo del Antiguo Testamento, él dice ahí en el verso, en Primera de Corintios 9, del 9 al 10. Miren lo que dice. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir fruto. Vemos entonces que tiene que ver con esta doble honra. Esta doble honra está en relación a la reverencia y al respeto de acuerdo a la investidura de aquel que lo llamó. Pero en segundo lugar, tiene que ver con el sustento para el cuidado de la vida del pastor, el cuidado de la vida de la familia. Y por supuesto, es una persona a quien también ha llamado así como esta variedad de personas que están en esa lista del capítulo 5. Están los ancianos, las ancianas, los jóvenes, las jovencitas, las viudas, los esclavos, y ahí en medio está insertado los pastores, como personas también que merecen el mismo respeto y un cuidado importante en la vida del pastor. Indudablemente, lamentablemente, a veces esto se malentiende. Si Dios lo llamó, que Dios lo cuide. Indudablemente, la iglesia seria, la iglesia responsable, es una iglesia que atiende, asiste y cuida de sus pastores. Y esto es importante de acuerdo a las Escrituras. Pero también es importante entender lo que la Biblia se nos dice. Los pastores son personas públicas. Los pastores están expuestos. Como consecuencia son vulnerables y susceptibles de crítica, de juicio, de acusaciones, de difamaciones. Muchas veces. Y esto hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque están en esa alianza con el Señor para cumplir el encargo que Dios les ha dado de cuidar, de enseñar, de pastorear, de alimentar a la iglesia. Y por supuesto, el más interesado en tumbarse a un pastor es Satanás. Porque cuando un pastor cae, la iglesia es afectada, la iglesia es desanimada, la iglesia se debilita. Y hay que tener mucho cuidado. En segundo lugar, la imparcialidad en el trato a un pastor frente a una acusación. La imparcialidad en el trato a un pastor. Miren lo que nos dice ahí el verso 19 en Primera de Timoteo.
Primera de Timoteo, el capítulo 5, el verso 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. No admitas. Eso no significa que el consejo esté dirigido a que no acepte las acusaciones, que no dé por inválido una acusación. Todo lo contrario, que no lo haga cuando viene una sola persona, sino esta acusación. Dice allí en el verso 19, no admitas sino con 2 o 3 testigos. Es mucho más fácil cuando hay una mala motivación, hay una mala actitud en el corazón contra un anciano, contra un hombre que ha sido llamado al ministerio, de poder indudablemente difamarlo, deshonrarlo, muchas veces malintencionalmente mintiendo. Y por supuesto, cuando se presenta esto, es mucho más difícil que alguien quiera hacerse cómplice de esta mentira. Alguien quiera hacerse cómplice de esta actitud perversa muchas veces. Y es más difícil, por lo cual la restricción es que si hay alguna acusación contra un anciano, contra un pastor, esta tiene que ser hecha con 2 o 3 testigos. Y de esta manera, entonces, el argumento de esa actitud incorrecta se cae. Porque es muy difícil e improbable que alguien quiera realmente hacerse cómplice de una actitud de ese tamaño. De mentir para difamar, de mentir para acusar. Y esto también lo vemos allí en las Escrituras, en Deuteronomio. Miren lo que dice el capítulo 19, el versículo 15. Acompáñenme por favor, Deuteronomio, el capítulo 19. El versículo 15 dice allí: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Solo en este caso. Y esto, por supuesto, también lo vemos que se ha transferido en nuestras leyes. Cuando alguien va a acusar a una autoridad, por ejemplo, si no hay testigos, si no hay evidencias, indudablemente esto hace que la honra, la dignidad de las personas caigan. Y una vez que queda en los medios, ¿quién lo borra? ¿Quién lo limpia? Por supuesto, es el cuidado a las personas que tienen autoridad. Principalmente, tan solemne es esto. Miren, en la vida de la iglesia, que Pablo en el capítulo 5, en el verso, vamos a leer el verso 22, miren lo que dice allí, en el 21, dice: te encarezco delante de Dios. Miren, es tan solemne esto. Y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Indudablemente, muchas veces los prejuicios puede ser una actitud incorrecta que lleve a proceder o actuar de esta manera incorrectamente, o actuar parcializándose. No, que no sea posible que un pastor pueda caer en pecado. Por supuesto, esto es posible. Y también como ser humano puede tener estos problemas. Sin embargo, miren lo que nos dice allí en el verso 20. A los que persisten en pecar,
A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Así como hay un honor, hay una honra, también hay una responsabilidad. Y por supuesto, no es esto de una manera indolente que se debe de hacer, de una manera inmediata que se debe de hacer. Esto es previas conversaciones, incluso procesos o pasos que se tienen que dar. Por ejemplo, una llamada de atención. Por ejemplo, una amonestación. Pero si esto ya trasciende y sale de lo privado a lo público y afecta la vida de la iglesia y está dañando a la iglesia, entonces después de una advertencia, una amonestación, una llamada de atención, 1, 2 y 3, dice a los que persisten. Porque hay pecados que indudablemente son groseros y afectan, pero hay otros pecados que se manejan más en el ámbito privado, como por ejemplo el orgullo, la autosuficiencia, la murmuración, etcétera. Sin embargo, él dice a los que persisten en pecar, repréndelos públicamente delante de todos. Es tan solemne. Dice allí, para que los demás, sobre todo, aquellos que aspiran, anhelan. La Biblia dice, todo aquel que anhela obispado, buena obra desea. Pero muchas veces, en los tiempos en que vivimos, algunos lo ven como una oportunidad de trabajo. El ministerio pastoral. Otros lo ven como una posibilidad de reconocimiento y popularidad. Y otros, obviamente, lo ven como una posibilidad de poder desarrollar allí sus conocimientos, su elocuencia, su carisma. Y lo que están haciendo es tomar esta honra que no les corresponde, que solamente es de Dios, y Él la comparte con aquellos a quienes Él ha llamado, a quienes Él ha puesto, se la toman para sí. Y son los que finalmente terminan haciéndole tanto daño a la iglesia, por el orgullo, por ejemplo. Y este tipo de pecados se puede manejar en el ámbito privado. Pero si esto ya sale y empieza a hacer división, empieza allí a poner en cono los unos contra los otros, ya requiere entonces, después de 1, 2 y 3 llamadas de atención, de cuidar su vida, cuidar su corazón, y no hace caso y persiste, dice la Biblia, ya ha entrado en una actitud más bien de soberbia, en una actitud más bien de necedad, donde ya no toma en cuenta el consejo, la ayuda que se le está dando. A este dice, públicamente repréndelo. Públicamente, disciplínalo. Incluso si esto es mucho más grave, como lo vemos también en las Escrituras, llega el momento en que lamentablemente y con dolor, y no con una actitud de venganza ni de querer ser justiciero, todo lo contrario, porque quien es llamado primeramente obedece a un llamado de fidelidad a Dios. Expúlsalo. Para que los demás también teman. Y es tan solemne que le dice,
te encarezco delante de Dios, miren, y del Señor Jesucristo y de sus ángeles. He escogido que guardes estas cosas sin prejuicios, sin actitudes incorrectas, motivaciones incorrectas, sin celos o actitudes de venganza o de enojo contra esa persona por lo que te hizo en el pasado. Y hoy esta persona está mostrando esa debilidad, esa es tu oportunidad de expectorarlo. Obviamente sin prejuicios. Pero también dice, sin parcializarte. Él es tu amigo, Él es tu compañero, Él es tu causa. Y en un sentido te vuelves cómplice. Indudablemente sin parcializarnos. ¿Cuántas veces en la iglesia hay gente a quien queremos, a quien amamos, con quien compartimos tantos momentos, no solo de servicio, sino de amistad y de compañerismo? Pero cuando llega el momento de reprender o de disciplinar, a pesar de, hay que hacerlo. Y no porque nos agrade hacerlo, no porque nos plazca hacerlo, sino porque obedecemos al llamado que Dios nos ha hecho de corregir, de amonestar, de enseñar, de detener muchas veces ese desenfreno que pueda haber en algún hermano. Porque los amamos. Y porque deseamos el bienestar y no verlos arruinados o verlos destruidos. Todo lo contrario. Y este es el trabajo del pastor. Es un trabajo delicado. Es un trabajo importante. Es un trabajo fundamental en la vida de la iglesia, en segundo lugar. Pero en tercer lugar, la responsabilidad en el reconocimiento de pastores emergentes. La responsabilidad en el reconocimiento de pastores emergentes. Miren lo que nos dice Primera de Timoteo, el capítulo 5, los versos 23 al 25, 22 al 25. Dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Hay muchos hermanos, y gracias a Dios, en la iglesia que han dado a conocer, que han manifestado el llamado de Dios en sus vidas, se están preparando bíblicamente, pero también requiere una preparación en sus corazones, en sus mentes, en sus conductas, en sus vidas, en todos los ámbitos relacionados a la persona. El cuidado de su vida personal, el cuidado de su vida, de sus pensamientos, el cuidado de sus finanzas, el cuidado con sus relaciones. Es una preparación integral. Indudablemente. Y en función de esta realidad le dice, no impongas con ligereza las manos, no lo hagas apresuradamente, detente, ora al Señor. El pastor no reconoce a nadie, ni le pone el bastón o le pone allí esto para decirle, de aquí en adelante eres pastor.
ese hermano que anhela, ese hermano que reconoce, ese hermano que comparte que Dios lo ha llamado, indudablemente tiene que estar en un periodo de prueba, donde la iglesia en primer lugar lo reconoce. Y luego lo que el equipo de pastores hace es recién, entonces en función de ese reconocimiento que ha hecho la iglesia del llamado pastoral de ese hermano, asignarle y darle el encargo público, poniéndole las manos para que oficialmente desempeñe la tarea pastoral. Y esto lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Miren lo que nos dice Números 27, 18 al 20. Vamos a Números, el capítulo 27, 18 al 20. Miren lo que dice allí el texto. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y es tremendo, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Es el reconocimiento, imponiéndole las manos, lo cual Pablo le dice a Timoteo: no lo hagas con ligereza. Al primero que por ahí viene y dice: Dios me llamó. Cuidado, detente, ora, analiza, observa, pruébalo. Tómate el tiempo prudente. Y luego, cuando la iglesia lo haya reconocido como tal, cuando la iglesia lo vea como un hombre de Dios llamado, entonces imponle las manos y dale el encargo. Esto es lo que Pablo está diciendo, pero también lo vemos en Hechos, en el capítulo 13. Miren, en el Nuevo Testamento, Hechos, el capítulo 13, lo que dice allí la palabra. Hechos 13, dice en el verso 2 y 3: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron para que vayan y hagan la obra. Y esto lo vemos entonces, y el consejo fundamental está relacionado a no hacerlo de una manera impertinente, de una manera apresurada, sino todo lo contrario, con cuidado. Allí dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno. Pero además, miren, para este grupo de hermanos y para todos los que anhelan este ministerio y los que de una u otra manera comparten con cada uno de nosotros la tarea del cuidado de la iglesia a través de ser guías, y hay centenares de hermanos en esta iglesia que sirven en este ministerio, cuidando por encargo el trabajo de la enseñanza, de la asistencia, del acompañamiento, de estar orando por la vida de las personas. Dice para ellos, luego, ahí en el texto: ni participes en pecados ajenos. Cuidado con quienes nos relacionamos, qué hablamos, qué vemos, a dónde vamos, cómo nos comportamos fuera del contexto de la iglesia. No participes de los pecados ajenos, haciéndote cómplice, deleitándote
en las diversiones que los demás tienen, adoptándolos como parte de tu vida personal. No participes de los pecados ajenos. Tiene que haber, por supuesto, una distancia prudente de una sociedad que vive sin Dios. Una sociedad que realmente no conoce a Dios. Y no podemos estar por ahí mezclándonos, relacionándonos con cualquiera. Hay que tener cuidado. No participes de los pecados ajenos. No te hagas cómplice. Pero además dice, consérvate puro. La pureza de mente, la pureza de corazón, la pureza de vida. Consérvate. No debemos sustentarnos en nuestra vida del pasado. Esto es una constante permanente. Hay un dicho que dice, no es tan importante cómo empiezas, mucho más importante es cómo terminas. ¿Cómo terminas? Ese cuidado, ese temor de Dios, esa reverencia, esa santidad, ese cuidado de tu mente, ese cuidado de lo que ves, de lo que dices, esto no debo, no puedo, no, y rechazo. Aunque para los demás esto sea un delirio de risa y de carcajadas, poder presenciar dentro de una serie de lisuras y de inmoralidades, y hoy la gente se deleita en eso. Bueno, cuídate tú, mantente puro, porque esto va a contaminar tu mente, va a contaminar tu corazón. Y un día empiezas a deslizarte en lo privado. Consérvate puro. Dice allí la palabra. Y para ir terminando, dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago. Esta es una excepción. Es la excepción a los problemas digestivos que estaba experimentando el pastor, el joven pastor Timoteo. No está haciendo una defensa a beber vino. Es la excepción por causa de temas digestivos. Ya no tomes agua, sino bebe vino. Y por supuesto, si hoy nosotros comemos un seco, de un seco con frijoles, toma un vaso con agua helada, ¿qué crees que va a producir en tu estómago? Ahí está la excepción. Y esto es importante tomarlo en cuenta. Dice, y de tus frecuentes enfermedades. Miren, era una persona frágil. No solamente tenía problemas estomacales, sino una variedad de enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Salen a la luz. Otros se descubren después. Tarde, pero salen. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras. La iglesia va a reconocer a estos hombres que Dios los está llamando. La iglesia va a tener que darle el visto bueno. Si son pacientes, si son cuidadosos, si son responsables, si son compasivos, si están dispuestos a renunciar, a sacrificar, al sacrificio. Y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. La iglesia también va a reconocer quiénes son de verdad. A quienes Dios llama y a quienes Dios no ha llamado, pero quiere entrar. Y esto es lo que Pablo está aconsejando. Gracias a Dios hay un grupo. En este momento la iglesia está en este proceso de renovación. Y hay hombres que Dios ha llamado. Hay un grupo de jóvenes y debemos seguir orando por ellos. Debemos seguir dándoles oportunidades a ellos. Ellos tienen que empezar a hacerse más visibles para que la iglesia vaya reconociéndolos. Y finalmente llegue el momento y poder ponerles las manos.
orando por ellos para que se encarguen de esta tarea que viene de nuestro Señor Jesucristo, esta dignidad y este honor para el cuidado de la vida de la iglesia, pero también la responsabilidad de la iglesia de cuidar de sus pastores. El cuidado de la iglesia hacia los pastores, reconociéndolos, no porque en sí mismos haya un valor intrínseco del cual merecemos, sino todo lo contrario, por pura gracia. Y el reconocimiento para que pueda estar tranquilo juntamente con toda su familia, sustentándolo. Y de esta manera la iglesia siga creciendo. De esta iglesia la iglesia siga madurando. Y de esta manera la iglesia siga impactando a nuestra sociedad. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Bendito Señor. Gracias porque tú has levantado a tu iglesia en este tiempo, en este contexto, aquí en Miraflores. Tú dices que es pueblo santo, linaje escogido, real sacerdocio, que nos llamó de las tinieblas, nos sacó de las tinieblas para ponernos en su luz admirable y poder anunciar las virtudes, el poder del evangelio para transformación, para cambio, para salvación. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu pueblo, mi Dios. Bendice a tus siervos, a cada uno, a los que te sirven, Señor mi Dios, en los diferentes ministerios y sobre todo a este grupo emergente de hombres jóvenes a quienes tú has llamado y has puesto convicción en sus corazones. Guárdalos, bendícelos, úsalos, Señor, para la gloria de tu nombre. Padre, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.